cómo evolucionar a un paciente. Bueno, la evolución de un paciente siempre, para poder evolucionar a uno, tengo que entrar dentro de la historia clínica del mismo. ¿Cómo hago para entrar dentro de las historias clínicas? ¿Sí? Obviamente, bueno, me posiciono en el más, ¿sí? El apartado que me gustaría que sepan sobre esta parte de historias clínicas es simplemente esta opción de acá, que se llama historias clínicas internado. Como les mostré en el video anterior, lo pueden dejar en favoritos, lo agregan ahí y ya lo tienen siempre a mano. Historias clínicas internado. Si yo le hago doble clic, fíjense que se me abre esto, que es básicamente un buscador que van a utilizar para encontrar a ese paciente que ustedes quieran evolucionar. ¿Sí? Fíjense que arriba me figuran lo que son distintos filtros, ¿sí? Donde ustedes pueden filtrar información para ubicar a ese paciente. ¿Sí? Tienen ubicación, sector, fecha, hora y obra social. ¿Qué tienen que hacer para utilizar el filtro? Es tan sencillo como habilitarlo y se les habilita el listado de los filtros que pueden utilizar. Seleccionan uno y le dan al botón cargar. Los filtros son combinables, digamos, no me voy a explayar mucho en eso, simplemente saber cómo lo tienen que utilizar. Si yo, por ejemplo, utilizo el filtro de la ubicación, hospital privado quirúrgico, y después le pongo el segundo piso y le doy el botón cargar, me va a traer a los pacientes del quirúrgico en el segundo piso. Bueno, tengan en cuenta siempre la fecha y la hora, ¿sí? Porque es importante que lo tengan que tener en cuenta eso, porque el sistema siempre va a traer la fecha y hora actual, ¿sí? A la que yo abro esto, ¿sí? En este caso el 11 de agosto de 351, ¿sí? ¿Por qué es importante que tengan que saberlo ahora? Porque a veces puede ser que no encuentren un paciente, porque tal vez se encuentre de alta o porque haya obitado. ¿Sí? Si yo por algún motivo no he podido evolucionarlo, porque bueno, no he tenido tiempo y recién puedo evolucionarlo más tarde del alta del paciente o el óbito, puedo modificar el horario. Por ejemplo, si sabemos que un paciente obitó a las 10 de la mañana, yo puedo poner las 9 de la mañana y el sistema me va a traer a los pacientes que estén dentro del sistema en ese horario. ¿Sí? Otra cosa que tienen que saber sobre esto, ¿sí? Eh, es que a este listado ustedes lo pueden modificar el orden en el que se les muestra. Sobre todo, más que nada, el tema de que pueden ordenarlo alfabéticamente. Si ustedes le dan al botón de pacientes, fíjense que el sistema, en este caso, me lo ha ordenado alfabéticamente por el apellido. Esto sirve para que puedan encontrar un paciente de forma más sencilla, ¿sí? Básicamente se los enseño porque yo personalmente no filtro por nada y directamente le doy al botón cargar, perdón, de estilo sector, le doy al botón cargar y directamente lo ordeno de forma alfabéticamente y ahí busco el paciente que yo necesito. Esa es la forma más sencilla en la que yo trabajo, pero si ustedes, por ejemplo, siempre evolucionan a los pacientes de un sector, por ejemplo, el tercer piso, tengan en cuenta que pueden filtrarlo por el sector y ya tienen los pacientes con los que suelen trabajar más. Como les comenté, el sistema se posiciona en la fecha y hora actual, entonces tengan en cuenta eso a la hora de encontrar un paciente que puede ser que por eso tal vez no encuentren a uno. ¿Sí? Bueno, habiendo dicho eso, sí, y una vez que yo ya he encontrado al paciente que quiero evolucionar, lo seleccionamos y le damos al panel, a este botón que es panel historias clínicas internado. ¿Sí? Supongamos que queremos evolucionar a Galvez Lelia Edith. Bueno, una vez que estamos dentro del panel, fíjense que, bueno, básicamente esta es la historia clínica. Arriba eh, me figuran los datos del paciente, fecha de nacimiento, DNI, bueno, datos en generales que van a tener para asegurarse que sea el mismo paciente al que quieren evolucionar. Fíjense que debajo de los datos del paciente tengo todas estas opciones, ¿sí? Que no van a trabajar con todas, pero sí con algunas que yo les voy a estar marcando, ¿sí? En el video. Por el momento solamente les voy a mostrar cómo evolucionar, ¿sí? Fíjense que ya estoy dentro de la pestaña de evolución porque el sistema, cuando yo ingreso a la historia clínica de un paciente, directamente siempre se abre en la pestaña de evoluciones, ¿sí? Em, Fíjense que este paciente, en este caso, por ejemplo, me figura acá un listado con un prestador que es el doctor Barroso Silvio, ¿sí? Que en este caso ya lo ha evolucionado dos veces. Fíjense que tiene dos evoluciones el paciente hechas por el doctor Barroso. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero generar una evolución nueva? Acá tengo un botón de nuevo, tan sencillo como darle al botón de nuevo y le doy al botón de texto libre. Pueden utilizar de plantilla, pero por el momento les recomiendo que por ahora no lo utilicen, ¿sí? Ya más adelante seguramente ya lo van a poder utilizar. Botón de nuevo, lo repito así para que lo vuelvan a ver. Botón de nuevo, texto libre. Fíjense que acá se me abre un cuadro de texto donde yo puedo generar la evolución médica correspondiente. Acá, en este caso, yo soy un prestador de prueba, pero les va a figurar su nombre. Y algo que tienen que tener en cuenta sobre este apartado de donde ustedes evolucionan es que tienen un histórico, ¿sí?
Fíjense que acá en el histórico me van a figurar las evoluciones anteriores que tenga el paciente, pero bueno, en este caso, como les mostré, me figuran las dos evoluciones del doctor Barroso, pero tengan en cuenta que acá no solamente les va a figurar las evoluciones de la internación que tiene el paciente en ese momento y en esa fecha, sino que les va a figurar todas las evoluciones de todas las internaciones que ha tenido los pacientes a lo largo de la historia. En este caso, este paciente únicamente ha estado internado solamente una vez, pero si tuviera una historia, una internación anterior a esta internación que tiene actualmente el paciente, me van a figurar todas las evoluciones que se le hicieron, ¿sí? Este dato está bueno para que lo tengan en cuenta porque también, porque ustedes pueden agarrar una evolución anterior y pueden copiarla, ¿sí? Y después pueden reutilizarla para que no tengan que andar escribiendo todos los días lo mismo, digamos. Pueden volver a reutilizar una evolución para poder seguir avanzando y no tener que repetir cosas, ¿sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta también a la hora de generar una evolución? Como les comentaba antes, hay veces que un paciente puede ser que esté dado de alta en el sistema o haya obitado. Supongamos que, por ejemplo, un paciente, como les mostré en el caso anterior, obitó a las 10 de la mañana y nosotros lo podemos evolucionar a las 12, 13 del mediodía. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Podemos modificar el horario, ¿sí? Para generar una última evolución, supongamos a las 9 y 40 minutos, ¿sí? ¿Por qué es importante que modifiquen el horario en los casos de las altas y los óbitos? Primero, para que la historia clínica tenga coherencia, ¿sí? No tiene mucho sentido que yo evolucione un paciente eh, a las 12 del mediodía cuando en un certificado de función yo haya colocado que el horario de fallecimiento ha sido a las 10 de la mañana. Puede generar problemas, ¿sí? A la hora de presentar la historia clínica a los distintos prestadores, ¿sí? Y puede ser que tengamos inconveniente en las inconsistencias de una historia clínica. Tengamos en cuenta esto, por favor, porque bueno, es un error que se está dando generalizado, ¿sí? Em, Sobre todo en pacientes que, como les comenté antes, se van de alta y pacientes que hayan obitado, ¿sí? Como les dije, esto es para traer coherencia a la historia clínica, ¿sí? Ténganlo en cuenta, lo repito porque es importante. Tener en cuenta sobre todo siempre la fecha y hora en las que uno está trabajando, ¿sí? El sistema siempre va a traer la fecha y hora actual en el momento que yo lo hago, pero como les comenté, ustedes pueden cambiar ese horario y esa fecha para que se adapte a la realidad de una historia clínica, ¿sí? Si un paciente ovita o se va de alta a las 10 de la mañana, lo más lógico sea que yo la evolución la marque a las 9 de la mañana, ¿sí? Una hora antes, 40 minutos antes, 20 minutos antes, lo que ustedes necesitan. Em, Como les comenté antes, esto es texto libre, ustedes pueden escribir y tan sencillo cuando terminan de evolucionar, le dan al botón de grabar. Bueno, espera. Bueno, es que en este caso estoy poniendo una fecha futuro. Si yo, por ejemplo, pongo el 10 del 8 a las 9 de la mañana, fíjense que acá me ha guardado la evolución en base a tiempo y hora, ¿sí? Fíjense que ahí sale el prestador que yo soy, que soy un prestador de prueba, y me sale la evolución que yo le he dado. Bien, una vez que yo ya lo he evolucionado, lo grabé y ya queda, me doy cuenta que he cometido un error. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar la evolución que yo quiero modificar y al lado del botón de nuevo tengo un botón azul donde se me van a abrir distintas opciones. Fíjense que acá me permite modificar, eliminar, imprimir o traer una lista completa de los registros de evolución. En este caso, por ejemplo, yo quiero modificarlo. Si lo voy a modificar, se me vuelve a abrir la evolución, ¿sí? En este caso sí me guardan la hora en que lo evolucioné para que eso no se modifique, ¿sí? Y fíjense que yo ya puedo modificar la evolución que le he dado al paciente. ¿Qué tengo que hacer si yo lo quiero eliminar? Lo mismo, selecciono la evolución que yo quiero modificar o eliminar, le doy el botón acá y le doy a eliminar. Seguro de borrar, le doy así y listo. Bueno, por el momento, tengan en cuenta eso, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, evolución, le doy el botón de nuevo, plantilla, como les comenté, eso seguramente lo vamos a habilitar al futuro. Por el momento simplemente evolucionen en texto libre y tengan por favor en cuenta el tema del horario, sobre todo en las altas y óbitos de los pacientes, ¿sí? Y bueno, eso sería todo a la hora de evolucionar un paciente.